Tú estarás de acuerdo con que Dios nos creó a cada uno, dice la Escritura, en el vientre de nuestras madres, ¿cierto? Pero no nada más nos creó, nos diseñó. Nos diseñó. Y cuando pensamos en esto y volteamos a ver el diseño original de Dios, de cómo Dios originalmente diseñó las cosas, encontramos con que Dios hizo todo perfecto, completo, sin defectos, sin errores. ¿Sí estás? Así hizo Dios las cosas de principio. Un Dios perfecto, creando un universo perfecto. Hablando del cosmos, por ejemplo, ¿no? De lo que son las galaxias y lo que son los sistemas solares y todo esto, un funcionamiento perfecto. Y si hablamos del reino vegetal, un reino vegetal perfecto. Y el reino animal, cuando Dios lo creó, era un reino animal perfecto. Y cuando hizo al hombre, lo hizo perfecto. Y no nada más estamos hablando de lo físico, ¿no? Sino principalmente y también, además de lo físico, de lo interior. Búscalo conmigo en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, por favor. Si no lo encontraste, mira, aquí está en la pantalla. Dice, aquí solamente esto ha hallado, que Dios se equivocó con el hombre. ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la Escritura, mis amados? ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo hizo Él al hombre? Recto. Lo hizo recto, un hombre recto. El hombre era perfecto. Pero echamos a perder las cosas. Ellos buscaron, ¿quiénes? Los hombres. Muchas perversiones. Allí a la vuelta en Eclesiastés capítulo 3, verso 11, nos dice además, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Cómo lo hizo Dios todo? Hermoso y en su tiempo. Define todo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de los humanos, de los hombres, de ellos. Dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No alcanzamos a entender y a discernir y a comprender cómo es que Dios ha hecho todas las cosas. Y de eso hablamos y de eso damos gracias. De cómo de una manera soberana y sobrenatural e inexplicable, el Señor se encarga de todo. Aunque algunas cosas no nos gusten y no nos parezcan. ¿Sí estás? ¿Sí? Pero lo que sí es un hecho y lo podemos corroborar a través de la historia y las escrituras es que la caída vino a arruinarlo todo. ¿Sí están? Nada más veo 2 o 3 ahí que están diciendo que sí. La caída vino a arruinarlo todo, a descomponerlo todo, a desajustarlo todo. A partir de la caída, podríamos decir, se creó el caos. Romanos capítulo 5, velo buscando, nos dice claramente que el pecado entró en el mundo por Adán. ¿Sí te acuerdas? Versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y en los versículos siguientes se está hablando de Adán, tú luego lo lees, y por el pecado entró en el mundo la muerte. La muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos estamos en la misma condición. ¿Sí estamos? La muerte no entró en el mundo por Dios. Dios no introdujo la muerte. Porque la muerte es resultado del pecado. Entonces Dios no podría haber introducido la muerte en el mundo. Sino que es algo que enteramente sucedió por la voluntad humana, por la decisión humana. ¿Sí estamos leyendo bien todos? En el mismo renglón. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, no por Dios. El pecado no entró en el mundo por Dios.
Y por el pecado entró en el mundo la muerte, tampoco era el plan de Dios. No estaba en el diseño original. Los hombres fuimos creados por Dios para vivir eternamente. Tan es así que dice la Escritura en Génesis que cuando el hombre cae, le retira a Dios el acceso al árbol de la vida. ¿Para qué? Dice, para que no sea que coma y viva para siempre. O sea, Dios tuvo que ir en contra del diseño original y negarle al hombre el acceso al árbol de la vida. Porque ahora el hombre había caído. Y si vamos a Génesis, por favor, vayamos a Génesis capítulo 6, vamos a ver los efectos de la caída, cómo no se hicieron esperar. Los efectos de la caída se hicieron presentes, se hicieron manifiestos de inmediato. Es Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era un poquita maldadcita, chiquita. ¿Cómo era la maldad? Era mucha en la tierra y que algunos designios de los pensamientos de los... todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Son los efectos. Estamos en Génesis 6, amados. Estamos remontándonos al mero origen y principio. Y desde ahí se puede ver claramente los efectos de la caída. Versículo 11. Ahí mismo en Génesis 6 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Qué le pasó a la tierra? Se corrompió y estaba la tierra llena de violencia. Los efectos inmediatos de la caída. ¿Qué opinas tú? Casi 6,000 años después, las cosas no han cambiado. Estamos igual. Y hemos pasado por un montón de gobiernos, reinos, imperios y intentos humanos de gobernar y de hacer y de tornar y de arreglar y componer. Y la verdad es que, bien decía ahorita, creo que mi hijo no se va a componer. Y entonces, a partir de ese momento y de la caída y a través de la historia humana, vemos que con la caída se empezaron a manifestar todas estas cosas. El mal, dice aquí, la violencia. Toda la tierra estaba llena de violencia. El egoísmo, la perversidad, el degenere, terrible. La confusión, el sinsentido de las cosas y el accionar del hombre. ¿Sí o no? El abuso de los más fuertes, el dolor y el sufrimiento de los más débiles. Es la historia desde el principio. Y sin hablar de la enfermedad y la miseria que experimenta el hombre cuando enferma y muere. ¿Sí o no? ¿Has sentido el dolor de la muerte? ¿Has sentido el dolor de la enfermedad? Terrible. El maltrato, la injusticia, el vacío en el corazón del hombre, la soledad que puede vivir un ser humano. ¿Sí o no? En un grado o en otro, en mayor o en menor grado. Algunos han reventado y no pueden más y andan deambulando por las calles. ¿Los has visto? Gente que perdió completamente ya la noción y viven en la calle, comen basura, en la mugre. Y otros menos lastimados todavía se visten o nos vestimos y nos bañamos, pero de una o de otra forma todos hemos sufrido las consecuencias de la caída. Pero déjame decirte, mi amado, que el hombre no es una víctima. Con todo y el dolor horrible que experimenta el hombre,
en el proceso de la vida, el hombre no es una víctima. Porque Dios no hizo todo esto. Son las consecuencias de nuestros actos y de nuestras decisiones. Y podríamos personalizar cada caso. La verdad de Dios es que el hombre es culpable. Bonnie dice que sí. Los demás. El hombre es culpable. El hombre le dio la espalda a Dios. Y la historia de la humanidad no nos cuenta que después de haber caído, los hombres se hubieran vuelto a buscar a Dios con desesperación y a reconciliarse con Él. Ya casi 6,000 años, según mis cuentas, y los humanos seguimos sin buscar a Dios con desesperación como debiéramos. ¿Verdad? Aquí tengo una voz que me... Pero fíjate, los seres humanos intentando o en un intento de mitigar y de soportar el dolor y el vacío de este estado caído, que la caída le va dejando al hombre en el trayecto y en el transcurso de su vida, recurre a distintos mecanismos de autopreservación, de autoprotección. Y nos hemos vuelto, como decíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Duros de corazón. ¿Se acuerdan? ¿Quién no se durmió el domingo pasado? Nos hemos vuelto duros de corazón. Pero también nos hemos vuelto violentos. Y adictos al placer y a las sustancias. No todos, no igual. Y entonces así con la caída del hombre nace lo que nosotros conocemos como el humanismo. Este enfoque de la humanidad de volverse, en lugar de volverse a Dios y buscar a Dios y reencontrarse con su creador, se volvió al hombre. Nace el humanismo y auspiciado y presidido por el mismísimo Satanás. Búscalo ahí en Mateo capítulo 16. Versículo 23. Viene Pedrito a decirle: Señor, ten compasión de ti, nada de que vas a ir a la cruz, no te pase nada de eso, no vayas a sufrir. Qué horror, ¿no? Y el Señor Jesucristo le contesta a Pedro, pero realmente no a Pedro, sino a Satanás, que era de donde él discernió que venía el tema, ¿no?, de la autoconmiseración. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Este enfoque de poner la mira en el hombre, en las cosas humanas, es lo que llamamos el humanismo. Y entonces, con este enfoque humanista, el hombre durante estos 6,000 años, ya casi, nos hemos dedicado a estudiarnos, a analizarnos, a observarnos a nosotros mismos. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo es que trabajan nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestra psique? De ahí nace la psicología. Y luego la psiquiatría, como una rama que se encarga de las enfermedades que el mundo considera enfermedades. Porque al observar al hombre, los hombres han dicho: ay, mira, Pedro está enfermo de su mente. Y entonces es que tiene unas fobias muy feas, tiene manías. De pronto este pobrecito hombre está histérico, ¿no? Histeria. ¿Sí o no? Porque el hombre realmente se enferma del cuerpo y de la mente.
si pudiéramos llamarle enfermedad. Y entonces de esta forma es como el hombre de alguna manera ha descubierto que las experiencias por las que va viviendo el ser humano y por las que va pasando y el sufrimiento que va experimentando lo va marcando desde su infancia, desde su niñez. Incluso fíjate cómo hoy hemos llegado al punto que ya hablamos de sufrimiento fetal. ¿Has oído hablar? Que ya el bebé, ya el feto está sufriendo. Sí, claro. Sí, claro. El ser humano empieza a sufrir desde el feto, desde el vientre de su madre. Desde que todavía no nace y no sale al mundo, ya está sufriendo o puede estar sufriendo, dependiendo qué esté haciendo la mamá. Si la mamá está en paz, está bien, está de lujo, está padrísimo, se alimenta, cuida lo que come, lo que inhala, lo que fuma, lo que ve, lo que oye. Si todo el entorno está bastante bien, el feto no experimenta tanto sufrimiento. Pero si la mamá es descarriada y le vale y come lo que no debe y bebe lo que no debe y huele lo que no, o inhala lo que no, y fuma lo que no, claro que el bebé va a sufrir, y a partir de que nace el bebé empieza a sufrir. ¿Y cómo nacemos? ¿Qué hacemos? Es lo primero que hacemos al nacer. ¿Reímos? ¿Carcajeamos? Decimos, ¡oh, ya llegué! Denme la bienvenida. ¿Qué dice el niño? Está sufriendo. Está sufriendo el hombre desde el momento de su mismo nacimiento. Y entonces empieza a crecer el niño. Y empiezan a pasar los años y empieza a vivir distintas experiencias. Y de pronto ya resultó que llegó a una familia donde ya había otro más grande que él. Y de pronto el más grande lo maltrata y se tiene que aguantar. O él es el más grande y maltrata al más chiquito, ¿no? Y empieza a sufrir, y entonces lo mandamos a la escuela. ¿Y qué va a hacer en la escuela? Sufrir, sufrir, sufrir. La misma experiencia, la pura experiencia de quedarse en la puerta dentro de la escuela y ver a su mamá del otro lado de la puerta y que se va. No tienen la madurez en la corteza cerebral para entender, al rato viene a recogerme. Y entonces el niño llora y siente una sensación de dolor y de separo y de angustia. ¿Han visto a los niños, o no, si te tocó, que llorabas al quedarte en el kinder? Y después de algunos meses de diario, pues como que ya lo aprendió, ¿verdad? Pero ya sufrió durísimo la criatura, ¿no? Y entonces, fíjate qué interesante, con el transcurrir del tiempo, inevitablemente se va formando nuestro pasado. Y es muy interesante. Entonces de pronto podríamos un día sentarnos, o sea, vamos a agarrar a Pío aquí. A ver, Pío, ¿cómo es tu infancia? Platícamela. No, pues es que cuando yo era niño, ¿verdad? Y mi mamá y mis amigos y mis compañeros, y tenía un perrito, pero lo mataron, ¿verdad? Y a ver, tus sufrimientos. Y entonces de pronto podemos llegar basándonos en la buena memoria o de las experiencias que todavía se acuerda y guardó, podemos llegar a entender, mira, le pegaban como a los perritos, ¿no? O no entendía por qué lo disciplinaban. O su hermano, o su hermana, o su primo, o su tía, o su mamá, o su papá, ¿verdad? De tal forma que el hombre no nada más va formando su pasado, sino que de alguna manera se va anclando al pasado. Se va anclando. Y ahí nacen lo que hoy se conocen como las ataduras, o los anclajes, o las cadenas, ¿no? Estoy encadenado a mi pasado. Es que me violaron. Gracias a Dios, a mí no, pero digo, me explico, o sea, aquella experiencia, o se murió mi papá, o mi mamá le pegaba a mi papá. No, cualquier parecido a la realidad hoy en día aquí en la iglesia es mera circunstancia y coincidencia, ¿no? Pero mi mamá le pegaba a mi papá, ¿no? O mi papá le pegaba a mi mamá. O mi papá se emborrachaba y ya borracho nos pegaba a todos. Y entonces de pronto
Yo vivo anclado a aquello, no lo puedo soltar, pero es que me lastimaron, me hicieron daño, y entonces dejo que aquello que pasó determine mi presente. Oye, ¿por qué eres tan huraño? O tan hosco, o por qué eres tan grosero, o por qué eres tan asustadizo, o por qué eres así. Pues hay una bola de evidencias y de experiencias y de situaciones que me hicieron así. Y entonces es innegable que nuestro pasado ejerce una poderosa influencia en nuestro presente. Y entonces todo lo que vamos viviendo nos va marcando. Nos va cambiando, y nos vamos anclando. Y entonces yo estoy resentido, o estoy lastimado, estoy herido, estoy atorado porque alguna vez me hicieron. Pero luego resulta que crezco y con los años se me olvidan algunas cosas porque mi mente crea mecanismos de bloqueo para no sufrir y no estar todavía ahí, pero estoy anclado. Y entonces el trabajo de hoy es, vamos a hipnosis, regresión. Vamos a irte a llevarte a cuando tenías 4 años, aquella mañana, ¿no? Y entonces el hombre, el humanismo, esta actitud de tratar de interpretar y de arreglar los problemas de personalidad humanos, han caído en este juego de, vamos a ver qué viviste y cómo lo podríamos rastrear y arreglar. Pero desde el punto de vista bíblico, esta lamentable condición humana no se puede arreglar. No tiene arreglo. Ni reparar siquiera. Oye, Pedro, no digas eso, no seas tonto, no seas torpe, es que sí, voy a ir y es que hay unas terapias nuevas, esa sí me va a arreglar, vas a ver. Voy a dejar de ser lo histérico que soy, o lo gritón que me pongo, o cómo reacciono, o lo alcohólico dependiente que soy. Voy a resolverlo porque voy a ir ahora sí con don fulanito de tal, con su terapia maravillosa, y esa terapia me va a arreglar la vida. No es el sueño del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, googlealo después, ¿no? Se trata de eso, detectar los traumas desde la infancia e irlos resolviendo y arreglando por medio de ciertos mecanismos, ¿no? Pero Dios piensa diferente. Dios sabe que para deshacernos de eso y para arreglarnos por dentro, efectivamente no teníamos remedio. Esa es la verdad. Y entonces, por eso, 2 Corintios 5:17. Por eso. Dios sabe que la única manera de arreglarnos es literalmente volviendo a nacer. Y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Para que esta persona realmente cambie y arregle todos sus problemas de personalidad severos que tiene, terribles, sus traumas, sus complejos, sus problemas. Tendría que volver a nacer. Tendría que volver a empezar a ver. Y Nicodemo le pregunta al Señor, le dice, tengo que volver a meter al vientre de mi mamá y para empezar de nuevo. Y entonces en esta nueva versión, en nuestra segunda oportunidad, ahí sí ya cuidamos el entorno y a ver, papá borracho, quítate. No, a ver, mamá loca, histérica, no, espérate. Vamos a ponerle al niño un ambiente padrísimo y para que vuelva otra vez a crecer bien y derechito y ahora sí, se logre. Me encanta como dicen los colombianos, se malogre. Así dicen ellos, cuando algo se descompone, se malogró. ¿Sí o no? Sí, estoy bien, ¿verdad? Habemos algunos muy malogrados, muy dañados. ¿Ya lo encontraron? 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo. Esta es la forma de Dios de arreglar nuestros problemas, mi amado. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde quedan? Y ahora, he aquí,
Se llama un reset. Dios, el Dios sabio, perfecto, inteligente, creador, diseñador, sabe que para poder salir adelante necesitamos volver a nacer. Una persona que vuelve a nacer es una persona a la que Dios le arregla el problema de raíz. No es una terapia que te compone, que te arregla, que ya te hicimos la regresión, ya te llevamos a tenías 7 años, pero ¿qué crees? El psicoanalista no tuvo la habilidad para llevarte más atrasito que donde estaban los problemas más graves. Y ya te amolaste. Dios dice, no hay arreglo. Hay que resetear la cosa. ¿No? En las computadoras, ¿cómo era antes? ¿Se acuerdan? Control Alt, suprimir o delete, ¿no? ¿Sí? O pícale el botón que dice reset. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Dios dice que para arreglarnos tenemos que ser reseteados, tenemos que volver a nacer, volver a comenzar un inicio desde cero, ser una nueva criatura, en donde el pasado pierde su poder. El pasado pierde su influencia, el pasado queda en el pasado, ya no sirve para nada. El futuro es lo importante, todo es hecho nuevo. Y entonces de pronto Dios con esto abre la posibilidad en el mundo real de que la persona sea lo que Dios quiere que sea. 100%. Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? 1 Pedro 1:3. Vamos nada más a ponerle tantita más Biblia a esto que estoy diciendo. 1 Pedro 1:3. Si no lo encontraste, aquí está en la pantalla. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Ve esta expresión. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos dio una medio arregladita. Nos metió al taller para que nos dieran una rectificación de motor. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Nos hizo renacer. Oye, pero y entonces el Enrique desde que nació hace como 27 años hasta... ¿dónde quedó? No sé, se murió, se acabó, porque este que tenemos aquí está nuevo, está renacido, está reseteado, empezó de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, tenemos esperanza. Y no la mala del cielo, tenemos esperanza de una vida maravillosa. Jesucristo habló de una vida abundante. No, pero es que todas las cosas que me anteceden y que me atan y que me hacen ser como soy, tan miserable, no hemos entendido ni la mitad. Se trata de que el pasado ya perdió su poder. No es que yo hice cosas espantosas y se acabó. Renacer, resetear, empezar de nuevo, comenzar. Versículo 23, ahí mismo en el capítulo 1 de 1 Pedro, siendo renacidos, pero no de semen humano. No se necesitó el semen de papá otra vez para que se juntara ahí el esperma con el óvulo de mamá y que yo volviera a nacer otra vez. La misma cosa. Esta cosa viene de Dios. Dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Está escrito, la Biblia lo dice, Dios lo dejó ahí. Somos nuevas criaturas. Es su palabra, es lo que Él dice. Y entonces, conservando nuestra identidad heredada, ¿no? Porque pues lo narizón no se me va a quitar con el reset, ¿verdad? ¿No? Tenemos la posibilidad real de una vida increíble, nueva, absoluta e inesperadamente diferente. Y esto ocurre mediante una cosa que Dios llama el crecimiento espiritual, para irnos conformando al plan original. Porque tú sigues estando en este cuerpo y tienes que ir aprendiendo a vivir de acuerdo a la verdad de que eres una nueva persona. Tienes que reaprender la cosa.
Tienes que aprender a desechar y a despojarte de toda aquella cosa horrible. Y entonces de pronto empezar a pensar como Dios quiere que pienses. Tener la mente de Cristo, como dice la Biblia. Y tener la actitud que Dios diseñó al principio, que debía ser. Y tener la actividad que Dios diseñó y que me dedique yo a lo que Dios quiere que me dedique. ¿Sí estamos? Y tener relaciones interpersonales como Dios quiere que las tengamos. Y entonces, ¿por qué de pronto me puedo llevar como me llevo con mi esposa? Porque ella es una nueva criatura y yo también. Estamos hechos, ¿no? Incluso hasta podríamos llegar a tener el cuerpo que Dios hubiera pensado que tuviéramos. ¿No? No, ahí no te metas, Pedro. Deja mis lonjas en paz. No. Dios quiere que tengamos la salud física que Dios quiere que tengamos, porque nuestro cuerpo es templo de su espíritu. Cosa seria. Entonces, el hombre nuevo es la única manera. Es la manera de Dios. ¿Sí estamos? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, por favor. ¿Sí van conmigo? Miren, estoy tranquilo porque hoy no vino Joe, que es el que le jala la cuerdita ahí. Y si yo desaparezco de acá. Ahora está Cintia en los controles, mira. Gracias, Cintia, por tu apoyo. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a mi vida pasada, dice el versículo, en cuanto a la pasada manera de vivir, nunca te sueltes de aquellas cosas que te marcaron. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿De dónde salió ese nuevo hombre? Creado según la carne, ¿no? Creado según el mundo, creado según el humanismo. Te lavaron el coco y te convencieron de cómo es la cosa. No, este hombre nuevo es creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre del que habla aquí es nuevo, es diferente. Es creado según Dios. Y entonces, en cuanto al pasado, ¿qué hay que hacerle? Hay que despojarnos de esa vieja forma, tirarla a la basura. El término es literalmente desvestirte. En otro pasaje dice vestíos y desvestíos del nuevo hombre. De esto estamos hablando. Todos espero que nos cambiemos de ropa lo más seguido posible, ¿no? Sabemos desvestirnos, ¿no? ¿Sí o no? Todos sabemos despojarnos de la ropa y ponernos otra. De eso estamos hablando. Tengo que despojarme del viejo hombre y vestirme de nuevo, ponerme de nuevo. Hebreos capítulo 12. Versículo 1, por favor. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Hay alguna cosa que cargas que es un lastre en tu vida? Despójate de eso. ¿Cómo me pesa haberle dicho eso a mi mamá? Pues despójate de eso, ya pasó, no lo puedes cambiar. Si tu mamá todavía vive, ve y pídele perdón. Bésala y abrázala. Ya hablaremos la próxima, un poquito más de eso. La próxima vez, no se lo pierdan. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos al pasado. Hay quien parece ser que tiene prisa por sacar su pasado. Solo hablan del pasado. Híjole. No, es que si tú supieras lo que yo viví y cómo fue. Y es que mi papá, y es que mi esposo, y es que mis vecinos, un primo mío lo que me hizo. ¿Cuándo? Pues ya tiene algunos años, pero ¿de veras quieres vivir ahí con eso? Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13.
Ya voy a terminar, ya tranquilos, no sufran más. Hebreos capítulo 2, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, recordando todo mi pasado. ¿No, verdad? ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Te hicieron daño? Ya, déjalo. Te dañó la cosa. Si ya fumaste mota, no debías. Bueno, ya. Fornicaste, no debías. Bueno, ya. Suéltalo ya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al futuro, prosigo a la meta. Entonces tenemos de Dios la posibilidad de poner la meta de Dios en nuestra vida, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, dice. Entonces, me olvido del pasado y me ocupo del futuro. La cosa es que a partir de hoy, ¿qué onda? Es lo que está diciendo Dios. A partir de hoy, ¿qué sigue? No, pues a partir de hoy voy a vivir como esta verdad, esta realidad. Soy una nueva criatura. Es que las adicciones se acabó. Es que el rencor se acabó. Es que el dolor se acabó. Todo se acabó. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo la meta. Entonces concluyo con esto. En conclusión, Juan capítulo 8, versículo 31. Y aquí, perdóname que te lo diga tan al desnudo, tan directo, pero no son mis palabras. No son mis palabras. ¿Estás atado por algo? ¿Estás anclado a algo horrible o lo que sea? ¿Estás encadenado? Encadenado. Jesucristo vino a romper las cadenas. Ve lo que dice Jesús el Señor Jesús, nuestro precioso Señor Jesucristo, en Juan 8:31. Dijo entonces, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Salud. Y conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Qué va a ser la verdad? Esta es la verdad. Tu pasado no tiene poder sobre ti. Te toca encargarte y enfocarte en el futuro. Esa es la verdad. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo entendieron. Estaban esclavos. ¿Qué tiene un esclavo? Cadenas, lastres, ataduras, anclajes. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. A ver, niégalo. No, es que yo no puedo dejar de ver eso que veo en internet. No, ¿de veras? No, es que yo no puedo dejar de decir mentiras. No, es que a mí me gusta el dinerito del vecino, ¿verdad? No lo puedo evitar, ¿verdad? No. Pues a lo mejor necesitas volver a nacer. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo ya valió, no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de todas nuestras ataduras y esclavitud, de todo lo feo y el pasado. El Señor Jesucristo lo que nos está ofreciendo es ser liberados, ser libres de todas nuestras ataduras, cadenas, anclajes, como le llames. 2 Corintios 5:17, ya de memoria dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo, mi hermano? Si estás en Cristo, Él te ofrece liberarte de eso.
No tienes por qué seguir viviendo anclado, atado, esclavizado al pecado y al dolor y al resentimiento y a lo que no tienes por qué. Porque si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. ¿Quién dice amén? Entonces, ¿qué propongo? Pon atención a esto. Propongo que a partir de ahorita empecemos a aceptar esta verdad en nuestra vida. No tengo por qué seguir viviendo anclado al pasado y a lo feo de mi vida anterior, porque soy una nueva criatura. Y ya vamos a hablar de qué otros privilegios implica esto dentro de 2. Ya hablaremos, pero ahorita te digo que eres una nueva criatura y que no tienes por qué seguir viviendo en la esclavitud de ningún tipo, porque el Hijo nos ha liberado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Espero que te lo aprendas de memoria. No te aprendas la cita, olvídate si es 2 Corintios 5:17 o 18 o 13. No, eso no importa, apréndete la verdad. Eres, y di, soy una nueva criatura. Soy una nueva criatura. Es una realidad en mí. Entonces todo lo demás, mi decisión es tirarlo a la basura. Yo decido despojarme de todo el pasado. El Pedro Arizpe que vivió del 26 de mayo del 60 hasta el 5 de junio del 81, esos 21 años, están en la basura. Todo lo bueno y lo malo, todo. Porque luego también lo bueno, el hombre vive esclavo y anclado a sus grandes victorias y sus logros. No, es que yo estudié, yo logré, no, yo corría los 100 metros no, hombre, yo, ¿no? El viejo hombre es el viejo hombre, hay que echarlo a la basura. Hay que despojarse de él completito. Es una decisión tuya y mía basados en lo que Dios dice que es. Entonces, ¿qué te espera? Una vida maravillosa, una relación matrimonial maravillosa, una paternidad maravillosa, una vida increíble, porque Dios nos ha reseteado. Porque Dios sabía que no se podía de otra manera y Dios nos ha reseteado. Entonces la propuesta es, por favor, decide echar a la basura todo lo del pasado. No creas las mentiras del diablo. Tú nunca vas a cambiar, tú no puedes cambiar, tú así eres. Es que tú ya tienes 63 años. Es mi edad, no te preocupes. Y ya a tu edad esas cosas ya no se logran. No. Tú lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Crees que pudiéramos crear conciencia de que estoy en Cristo y de que soy una nueva criatura? Pero te dejo esto de tarea. No nada más tú eres una nueva criatura. Tu hermano en Cristo, tu esposa, tu esposo también es. Y entonces deja de reclamarle por el pasado. No, es que yo no puedo olvidar aquello que me hiciste tú, aquello. Nueva criatura, ¿sabe? A la basura. No, es que ya lo que me hizo, me lo hizo en Cristo. Ya hablaremos la próxima vez. No se la pierdan. Aquí los veo, si Dios quiere, la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Muchas gracias por habernos reseteado, Señor, por habernos hecho nuevas criaturas. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo y a liberarnos de todo lo que nos ata al pasado, Señor. Queremos ser libres y disfrutar de una vida como la que tú diseñaste, porque tú no te equivocas, eres perfecto, Señor. Y esto que tú decidiste hacer con nosotros de renacernos, de rehacernos, de
darnos una nueva vida, una nueva oportunidad, libres del pasado. Qué idea fantástica la tuya, Señor. Qué idea maravillosa la tuya. No nos extrañe de ti, eres perfecto, eres maravilloso, tú sí sabes. Tú nos conoces, tú entiendes mejor que nosotros mismos. Señor, quita el humanismo de nuestra mente y darnos entendimiento para soltar ya lo viejo y vivir lo nuevo, Señor. Y adaptarnos a esta nueva vida y descubrir las bendiciones y las bondades de esta nueva vida increíble. Y en ese orden de ideas, Señor, yo te pido que si alguien todavía no está en Cristo acá, si todavía no tiene esa realidad espiritual de saberse y de ser y de experimentar tu presencia en su vida, Señor, que le toques, que le convenzas, para que pueda conocerte y pueda disfrutar de esta nueva vida que tenemos nosotros. Así que, Señor, te ruego que tú te muevas y que toques y que hagas, que convenzas, y que nos des también el privilegio y la oportunidad de ayudar a tales hermanos o personas. Gracias, Señor, gracias por todo, te bendecimos y oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo a ustedes que nos siguen allá de aquel lado. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Quiero ser un reflejo de tu amor. Moldéame a tu imagen, soy tu